¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Francisco Fonseca, fundador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. El día de hoy quiero compartir con ustedes, quiero hablarles sobre el patrimonio familiar o personal neto. Quiero explicarles qué es el patrimonio neto y, más importante aún, darles una guía para que ustedes mismos puedan calcularlo. ¿Por qué es importante hablar del patrimonio? Cuando, si yo tuviese que resumir la gestión de nuestras finanzas personales en tres pasos, yo diría que esos tres pasos serían empezar lo más temprano en tu vida a controlar tus ingresos y tus egresos, tus gastos específicamente, para que, em, digamos, puedas empezar a ahorrar, teniendo presente de que el ahorro o tu capacidad de ahorro se incrementará en la medida de que tus gastos siempre estén por debajo de tus ingresos. Eso es, digamos, el paso, el primer paso y el paso fundamental para empezar a gestionar nuestras finanzas. Es básicamente incrementar o empezar a generar ahorro. Pero la gestión de nuestras finanzas personales no queda ahí. Mucha gente piensa que solamente gestionar las finanzas personales se trata de ahorrar. Si bien eso es cierto, la idea es que ese ahorro que vayamos generando poco a poco se vaya invirtiendo. ¿Para qué? Para que con el pasar del tiempo ese ahorro nos ayude a construir nuestro patrimonio con la ayuda del interés compuesto. Entonces, el fin último de nuestra gestión de las finanzas personales no se queda en el ahorro, sino en el invertir ese ahorro para que con el pasar del tiempo construyamos un patrimonio que, con la ayuda del interés compuesto, ese poco, ese digamos, montoncito de ahorro que vamos poniendo poco a poco, se convierta en un montón en el largo plazo. Justamente aquí en esta última parte es donde quiero centrar mi discusión de hoy, el episodio de hoy, para hablarte justamente de cómo evaluar la salud de nuestras finanzas personales desde el punto de vista de nuestro patrimonio personal y familiar. Y para ello, pues básicamente hacer uso de una herramienta que es el balance de situación patrimonial, que es la que te va a permitir a ti tener una visual clara de cuál es la fotografía de tu patrimonio personal o familiar. Entonces, el día de hoy quiero compartir contigo cuatro cosas. La primera, hablarte de qué son los activos y pasivos, una definición básica y sobre todo el que tú tengas claro de la clasificación, sobre todo por la parte de los activos. Luego, entrar de lleno en lo que sería la definición y la importancia del patrimonio neto. Y tomar entonces ya la parte teórica, que son los dos primeros puntos, para ya entonces compartir contigo un ejemplo y enseñarte cómo calcular tu patrimonio neto en tres pasos. Y cerraríamos el episodio de hoy con el mismo ejemplo que voy a compartir contigo para que tú puedas, con los pasos que te voy a dar, diagnosticar tu patrimonio neto. Dicho eso, entonces comenzamos. Antes de entrar en materia, quería comentarte que si quieres poner orden en tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que ahora pongo a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de la librería de recursos que pongo a tu disposición, incluyendo las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida y que así puedas completar
cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía, o si estás viendo el video en YouTube, en el link que incluyo en la descripción del mismo. Ahora sí, comenzamos. El primer paso, o el primer punto del que te quiero hablar, es de la definición de activos y pasivos y cómo yo los clasifico. Para hacerte un resumen tanto de activos y pasivos, la idea que te puedes llevar por la parte de activos, en resumen, es todo lo que tienes. Son todas tus posesiones, todos tus bienes que se pueden clasificar desde lo que yo llamo activo circulante. Aquí entran todo lo que es la parte de efectivo, la parte o todos tus bienes o todos tus activos resumidos en tus cuentas, bien sea corriente o de ahorro, pasando por las inversiones financieras, llámese acciones, fondos de inversión, planes de pensiones, bienes personales como pueden ser tus enseres, mobiliario, tu coche, negocio que tengas en propiedad, en el caso que seas accionista de negocios, empresas, hasta llegar a los activos inmobiliarios, llámese un piso, una plaza de garaje, un trastero, un local comercial. Los he ordenado, si te fijas del lado izquierdo, de activos que tienen, de los activos que son más líquidos, como son los activos circulantes, activos de los que puedes disponer, cuyos fondos puedes disponer de forma inmediata, hasta los activos menos líquidos, como son los activos inmobiliarios, que son activos que si quieres transformarlo en dinero, en efectivo, cash, vas a tener que esperar un tiempo porque un activo inmobiliario no se vende de la noche a la mañana. Por eso es que los ordenados desde de los activos de mayor liquidez hasta los activos de menos liquidez. Y en el caso de los pasivos, básicamente son todas tus deudas, todo lo que debes. Que a efectos de clasificación lo he dividido en dos. Pasivos de corto plazo, todas aquellas deudas cuyo vencimiento sean menos de 3 años, deudas que tienes que sufragar, que tienes que saldar en un plazo menor a 3 años, y deudas a mediano y largo plazo, deudas que puedes o que deberían sufragarse en un plazo mayor a 3 años. Ejemplo de deudas a corto plazo: deudas de tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito al consumo. Deudas a mediano y largo plazo, un ejemplo puede ser tu hipoteca, que por lo general las hipotecas suelen ser deudas que se pagan ya a largo plazo, 15, 20, 25 y hasta 30 años. Ya entrando en materia, ¿qué sería la definición de patrimonio neto? El patrimonio neto no es otra cosa que una foto en un momento puntual de todos tus activos y pasivos. Y en el caso específico del patrimonio neto, es el resultado de restar todo lo que tienes, tus activos, de todas tus deudas, que serían tus pasivos. Por lo que el patrimonio neto precisamente sería el resultado de la diferencia entre todos tus activos y todos tus pasivos. ¿Por qué es importante el patrimonio neto? Mucha gente suele asociar su nivel de riqueza únicamente a los activos. Y esto puede ser un error porque te puede dar una imagen tergiversada de realmente, de si realmente tus finanzas están saneadas o no. Por eso es que es importante tener la visual de tu patrimonio neto. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder saber si tu nivel de activos es suficientemente alto como para que tú puedas hacer frente al pago de todas tus deudas en caso de algún imprevisto. Imagínate en el supuesto de que pierdas todos tus ingresos de la noche a la mañana. La pregunta es si los activos que tienes van a poder ser suficientes para que tú puedas hacer frente justamente a todas esas deudas que tienes pendientes. Por eso es que es importante tener la visual de tu patrimonio neto. Aquí tú te preguntarás, ¿y pudiera darse el caso de que pueda tener un patrimonio neto negativo? Es decir, que mis pasivos en algún momento puedan ser superiores a mis activos. Y la respuesta es sí.
¿Por qué? Sobre todo cuando estás empezando a gestionar tus finanzas personales, a lo mejor personas jóvenes que todavía no están generando ingresos o que están empezando a generar ingresos, pero que han heredado a lo mejor una deuda proveniente de un crédito estudiantil, por ejemplo. En ese momento, seguramente, si haces tu ejercicio de calcular tu patrimonio neto, hay altas probabilidades de que sea negativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que para ese momento tu salud financiera no es la mejor. Y tu objetivo será que con el pasar del tiempo, tu patrimonio neto pase a ser de negativo a positivo. Por eso es que es importante, o la otra, el otro aspecto del por qué el patrimonio neto es importante, porque es la forma en la que tú vas a poder monitorear durante el tiempo el cumplimiento de tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Ejemplo de tus metas financieras al corto plazo puede ser justamente empezar a construir tu fondo de emergencia, que no es otra cosa que acumular en una cuenta de ahorro suficientes fondos para poder cubrir cualquier tipo de imprevisto. De esa forma, tus activos empezarán a crecer y concretamente tus activos líquidos, tus activos corrientes. Y por el otro lado, también podrás empezar a monitorear otro tipo de objetivos a mediano y largo plazo, como lo pueden ser empezar a construir tu patrimonio o empezar a hacer crecer tu patrimonio para acumular suficiente riqueza ya pensando en tu jubilación, que ya es un objetivo ya más a largo plazo. Entonces, ya teniendo presente la definición de patrimonio neto, ahora paso a explicarte como un ejemplo, con un ejemplo, cuáles son los pasos para calcular tu patrimonio neto. Y para ello, voy a introducir aquí a dos personajes ficticios, a Luis y a Javier, en donde vamos a hacer juntos el cálculo de su patrimonio neto para que tú te hagas una idea de cómo hacer el cálculo y también mostrarte las diferencias o los aspectos en cuanto al diagnóstico del patrimonio neto de uno y de otro. Entonces, el primer paso, el paso número uno es hacer un inventario de todos tus activos y pasivos. En el caso de Luis y Javier, he puesto aquí una serie de activos ficticios. En el caso de Luis, mobiliarios, coches, carteras de acciones, criptomonedas y activos inmobiliarios, tanto el piso donde vive como un piso que tiene en alquiler y por el que percibe una renta. Y en el caso de Javier, el tipo de activo que he puesto dentro de su inventario incluye un fondo de emergencia que ya tiene equivalente a 6 meses de gasto, también cuenta con una cartera de fondos de inversión, mobiliarios y enseres personales, un coche de 5 años de antigüedad, es propietario de su propia empresa, por lo que también tiene activos en forma de acciones de su propio negocio, tiene en propiedad un piso, el piso donde vive y un piso de alquiler por el que también percibe una renta. Luego, por la parte de pasivos, en el caso de Luis, tiene una serie de pasivos que incluyen tanto pasivos corrientes, pasivos a corto plazo, como tarjetas de crédito, créditos personales, un crédito de estudiantil, producto de un MBA que acaba de terminar, y también incluye pasivos ya a mediano y largo plazo, como es un préstamo de coche y las hipotecas correspondientes al piso que tiene en propiedad, su vivienda principal, así como una hipoteca del piso que compró y que tiene alquilado. En el caso de Javier, solamente tiene una deuda y es un pasivo a largo plazo correspondiente a una hipoteca que pidió para comprar el piso que tiene en alquiler y por el cual percibe una renta. Ya teniendo esto presente, el siguiente paso sería entonces valorar todos los activos y pasivos. No todos los activos se valoran de la misma manera. En el caso del activo circulante y de las inversiones, son las que, digamos, son más fáciles de valorar porque basta con ver los estados de las cuentas bancarias y las cuentas donde tienen las inversiones para saber exactamente cuál es el valor al momento de ver el estado de cuenta a cierre de mes. En el caso de los bienes personales, bien sean coches, muebles o enseres, se puede consultar o puedes consultar fuentes de información online. En el caso de coche, hay una serie de páginas web donde puedes ver el valor actual de tu coche con cualquier herramienta de tasación online
que te dará un valor bastante aproximado de tu coche en función al kilometraje, modelo, etc. Y en el caso de muebles y enseres, la forma de hacerlo es hacer un inventario de todo lo que tienes en casa, llámese muebles, electrodomésticos, y consultar portales de compra y venta de artículos de segunda mano, en donde podrás tener precio de referencia de todos tus muebles y tus enseres. Basta con sumar los precios unitarios para que tengas una idea global de cuáles son tus activos asociados a muebles y enseres. En el caso de negocio de propiedad, aquí básicamente lo que tienes que consultar son las últimas cuentas anuales de tu negocio, y el dato concreto que tienes que validar es el valor actual de tus activos netos del negocio, que básicamente sería el total de los activos menos los pasivos que tengas en el negocio, multiplicado por el porcentaje accionarial o de participaciones que tengas en la sociedad. Y en el caso de los activos inmobiliarios, también hay portales, en el caso, por ejemplo, de España, como Idealista, en donde puedes consultar el valor de mercado de activos inmobiliarios parecidos al tuyo, bien sea por la ubicación, tamaño, etcétera. Y en el caso de que quieras, digamos, tener una valoración exacta de tu activo inmobiliario, pues bueno, ya ahí lo que correspondería sería pagarle a un tasador o a una empresa especialista en hacer tasaciones, caso por ejemplo de TINSA, en donde ya te daría el valor exacto de mercado de tu propiedad, pero que para efectos de tu poder hacer un estimado, una primera estimación de tu patrimonio neto, mi recomendación es que simplemente te limites a consultar el valor de tu activo inmobiliario en cualquier página web. Ya teniendo esto presente, pues bueno, siguiendo con el ejemplo, he hecho aquí un ejercicio ficticio de valorar todos los activos, tanto de Luis como de Javier, para que nos hagamos una primera idea de cuál es su patrimonio personal. Fíjense que aquí de lo que hablo es de su patrimonio personal o familiar, no el patrimonio neto. Esto es importante porque muchas personas a lo mejor pudieran tener una visión errónea de su nivel de riqueza simplemente viendo la suma o el total del valor de sus activos. En el caso de Luis, en este ejercicio, la estimación al sumar la valoración de todos sus activos supera el millón de euros, y en el caso de Javier supera los 650.000 euros. Ya teniendo entonces el valor de sus activos, lo siguiente sería entonces valorar sus pasivos. ¿Qué necesitamos para hacer una valoración de los pasivos? Pues simplemente ver el saldo pendiente que queda por amortizar de todas y cada una de las deudas que tengamos. Eso será suficiente para hacer la valoración de los pasivos. Yo igualmente recomiendo que tengamos a mano, a la hora de hacer la valoración de los pasivos, otra información que será importante tener a mano, como son la tasa de interés que estamos pagando por cada una de las deudas, el importe de las cuotas de los créditos o préstamos que todavía tenemos pendientes por amortizar, y el número de cuotas que tenemos pendientes para saldar el crédito del préstamo. Porque les sugiero que tengan también esta información a mano, porque si queremos poner en marcha un plan para saldar todas nuestras deudas malas, sobre todo deudas o pasivos circulantes, deudas asociadas a tarjetas de crédito, créditos personales, créditos al consumo, es importante que esta información lo tengan a mano, porque nos va a servir para precisamente poner en marcha este plan de amortización de este tipo de deudas. Entonces, ya con esta información, pudiéramos entonces también hacer la valoración de todas y cada una de las deudas que tienen tanto Luis como Javier en función a los inventarios que ya habíamos hecho anteriormente, y pudiéramos entonces tener esa estimación tanto de lo que sería el pasivo circulante, deudas menores a 3 años, como ya de pasivos ya de mediano y largo plazo, como serían las hipotecas o el préstamo del coche en el caso de Luis. Como se verán en la pantalla, en el caso de Luis, el total de sus pasivos asciende a unos 770.000 euros. Y en el caso de Javier, al solamente tener una hipoteca del piso que tiene alquilado, sus pasivos rondan los 70.000 euros. Esto, ya teniendo presente la valoración tanto de activos como pasivos, lo que nos va a permitir es justamente ir al paso 3, que es calcular el patrimonio neto tanto de Luis como de Javier.
que no es otra cosa que restar el total o la valoración de sus activos de restar sus activos o sus pasivos a sus activos. En el caso de Luis, daría como resultado un patrimonio neto que ronda los 280.000 euros, y en el caso de Javier, su patrimonio neto ascendería a 585.000 euros. Aquí, digamos que la reflexión y el dato con lo que quiero que se lleven, o el mensaje principal, es que tu salud financiera no se va a medir por tu patrimonio o por tu nivel de activos. Porque en el caso de Luis, así como tiene unos activos que superan con creces los de Javier, tiene un nivel de activos que es 10 o casi 11 veces superior al de Javier, por lo que su patrimonio neto es la mitad o menos de la que tiene Javier. Por lo que el mensaje que te quiero dejar aquí es: tu salud financiera se mide por tu patrimonio neto y no necesariamente por tus activos. Ya entonces, teniendo esto presente, aquí pudiéramos hacer entonces un resumen del diagnóstico del cálculo de patrimonio neto que hemos hecho tanto de Luis como de Javier. Desde el punto de vista de saldo, ambos cuentan con patrimonio neto positivo, por lo que es una primera señal de que, digamos, su salud financiera, desde el punto de vista patrimonial, es buena en ambos casos. Si bien los dos tienen patrimonio neto positivo, la realidad es que Javier cuenta con un patrimonio neto superior o muy superior al de Luis. Ahora bien, no solamente cuando estamos haciendo el diagnóstico de nuestra salud financiera desde el punto de vista patrimonial, solamente tenemos que ver el saldo. La composición del patrimonio también es importante. Si recuerdan, en el caso de Luis, todos sus activos, voy a ir un momentico a la página de activos, son activos. En el caso de Luis, no tiene ningún tipo de activo circulante, no tiene dinero guardado en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro. Simplemente se limita a inversiones financieras, a mobiliarios y enseres, y activos inmobiliarios. Por lo que en el caso específico de Luis, al no tener activo circulante, si Luis tuviese algún tipo de imprevisto, llámese perder su empleo, Luis tendría un problema, porque para poder hacer frente a todas las deudas que tiene acumulada, Luis tendría que eh, vender o transformar parte de sus activos en dinero efectivo, dinero que esté disponible en activo circulante. Y eso pudiera, digamos, suponer un riesgo para Luis, porque del momento en que él decida transformar parte de sus inversiones en efectivo, pudiera darse el caso de que el valor de mercado de esas inversiones o de ese activo inmobiliario al momento de transformarla en efectivo no sea el mismo, o pudiera ser menor, porque fluctúan de precio, al que pensaba Luis que tenía al momento de hacer el estimado de su patrimonio neto. Entonces, por ahí es, digamos, un riesgo el cómo Luis tiene compuesto su patrimonio. Y no es menos cierto que en el caso de los pasivos de Luis, tiene un alto porcentaje de sus pasivos en lo que yo denomino deuda mala. Deuda que Luis ha contraído básicamente para financiar consumo. Tiene deudas importantes en tarjetas de crédito, en créditos personales, por lo que Luis está básicamente endeudándose para costear gasto y no inversión, por lo que es otro aspecto negativo a resaltar del patrimonio de Luis. En el caso de Javier, si bien digamos, por la parte de la composición, tiene un patrimonio más balanceado, porque parte de su patrimonio lo tiene, digamos, compuesto en un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gasto. Esto, de alguna manera, cubre a Javier de que ante cualquier imprevisto que él tenga, va a poder hacer frente a gastos en el corto plazo en caso de que sus ingresos se vean mermados. Y por la parte del pasivo, también
el único pasivo que tiene Javier es la deuda para financiar la compra de activos, que es tiene un piso que tiene en propiedad y que tiene alquilado y por el cual recibe una renta. Por lo que, en términos generales, el balance el balance patrimonial de Javier está bastante saneado. Ya habiendo llegado hasta aquí, pues cuentas ya con toda la información, tanto por la parte teórica de activos, pasivos, cómo se clasifican y un ejemplo práctico en donde pudiste ver los 3 pasos para calcular el patrimonio neto. Ahora lo que queda es animarte a que hagas tu propio ejercicio de estimación de tu patrimonio neto. Y para ello, quiero comentarte que dentro de la librería de recursos que tengo disponible para ti, está incluido una plantilla en Excel donde puedes reflejar la hoja de balance patrimonial y hacer el cálculo y la estimación de tu patrimonio neto. Por lo que te invito a que la descargues. El link para descargar la plantilla está en la descripción de este video o si no lo puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía, en donde podrás descargar no solamente esta plantilla, sino todos los recursos que pongo a tu disposición para organizar tus finanzas personales. Ya dicho esto, quiero terminar el episodio con algunos mensajes claves de aspectos que tratamos el día de hoy. El primero es recordarte que debes actualizar la estimación de tu patrimonio regularmente. Si quieres, digamos, hacer seguimiento a la mejoría de tu patrimonio neto, debes hacer el ejercicio de actualización tanto de tus activos como de tus pasivos. Remarco la palabra estimación porque en realidad se trata de eso. Si bien tu objetivo es tener una valoración sobre todo en la parte de activo, lo más cercana a lo que es el valor de mercado, estamos claros de que no va a ser exacta, pero es preferible tener una estimación de patrimonio neto que esté al 80% al no tener nada. Por lo que mi invitación es hacer el ejercicio de actualización regularmente. Si estás empezando a gestionar tus finanzas personales y sobre todo cuando tu salud financiera no está bien, cuando tienes un patrimonio neto negativo, mi invitación es que lo hagas el ejercicio de estimación y de actualización de patrimonio neto al menos una vez al mes, al cierre de cada mes. Asociado con esto, lo comenté durante el episodio, no te autoengañes. Para que la estimación de patrimonio neto sea lo más fiable posible, tienes que reflejar el valor de mercado de tus activos, siguiendo las recomendaciones que te di en el episodio de hoy. Importante, como te comenté, el patrimonio neto te sirve también a ti para que tú puedas hacer seguimiento a tus metas financieras. Enfocándome en el corto plazo, tu prioridad es, de cara a mejorar tu patrimonio neto, por el lado de los activos, es incrementar tus activos líquidos. ¿Cómo? Construyendo tu fondo de emergencia, que no es otra cosa que depositar en tu cuenta de ahorro fondos suficientes para cubrir gastos en caso de cualquier imprevisto, al menos para 3 a 6 meses. Y por el lado del pasivo, también la prioridad es reducir el pasivo circulante, las deudas a corto plazo. Aquí estamos hablando de quitarte de encima deudas de tarjetas de crédito, deudas de créditos personales y cualquier otro tipo de deuda asociada al consumo. Hablando de deudas, si quieres mejorar tu patrimonio neto con el pasar del tiempo, evita endeudarte para financiar gastos. La única forma que tu patrimonio neto mejore a lo largo del tiempo es que si te vas a endeudar, que esa deuda sea para financiar la compra de nuevos activos que te generen y sobre todo activos que te puedan generar ingresos extras. Por ejemplo, pedir una hipoteca para comprar un piso como inversión al que le vas a sacar un rendimiento en forma de renta, de alquiler. Y ya con esto culminaríamos entonces el episodio de hoy invitándote a que si tienes alguna duda o sugerencia relacionado con algún aspecto que hemos repasado hoy sobre el patrimonio neto, el cálculo, etcétera, por favor déjame un comentario. Yo estaré encantado de
ayudarte y de responder a todas las dudas y preguntas que puedas tener. Por lo que te invito a que me dejes un comentario o me escribas un email a franciscofonseca@franciscofonseca.net. Y ya con esto, pues me despido no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal para que te mantengas al tanto de todas las noticias y actualizaciones de todos los episodios que vaya publicando. Si te ha gustado el contenido de este video, también te invito a darle me gusta. Y por supuesto, si sabes de alguien que pueda estar interesado, que le pueda ayudar el contenido de este video, por favor no dudes en hacérselo llegar. Así me ayudarás también a expandir el mensaje y ayudar a más personas como tú que necesiten poner orden en sus finanzas personales. Y ahora sí, te doy las gracias por estar conmigo el día de hoy y te invito a que nos veamos en un próximo episodio. Un fuerte abrazo.